Buenas tardes, profesora, compañeros presentes. Hoy con mi compañera Pamela Flores y quien les habla Camila Medina, les vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana a antibióticos, antisépticos y desinfectantes. Introducción. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Usados correctamente pueden salvar vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a antibióticos. Esto ocurre cuando las bacterias mutan y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico. El uso de antibióticos puede llevar a la resistencia. La resistencia a múltiples sustancias es un problema de salud pública que se viene observando a nivel mundial después de la aparición de los antibióticos. El uso indiscriminado de los antibióticos y la presión selectiva ambiental realizada por antisépticos y desinfectantes ha generado una respuesta de supervivencia en los microorganismos que los capacita para evadir con eficiencia la acción bactericida de algunos agentes. A modo de objetivo, ¿qué sabremos hoy? ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la resistencia? ¿Cuál es el rol de la enfermería? Lo responderemos a continuación. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas y están entre los medicamentos más recetados actualmente. Su mecanismo de actuación se basa o bien en inhibir o detener el crecimiento de las bacterias o bien en obstruirlas. ¿Cómo se produce la resistencia a los antibióticos? Bueno, primero la multitud de gérmenes, unos pocos resistentes al antibiótico. Luego los antibióticos matan las bacterias causantes de la enfermedad, así como las bacterias buenas que protegen al organismo de la infección. En morado se pueden ver las bacterias o gérmenes resistentes. Luego, ahora las bacterias resistentes al antibiótico pueden crecer y tomar el control. Y algunas bacterias pueden transmitir su resistencia al antibiótico y causar así más problemas. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia de los antibióticos? La resistencia al antibiótico se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resistente continúa causando la infección. El mecanismo del primero sería la transducción, que corresponde a la transferencia de cualquier parte del genoma bacteriano, donde se encapsula el material genético. Si el fragmento de ADN que queda envuelto es totalmente bacteriano, se denomina transducción generalizada, y si solo se encapsula parte del genoma bacteriano, pero se conserva el genoma viral, se habla de transducción especializada. Luego tenemos la conjugación, que es la transferencia de material genético contenido en plásmido de una bacteria a otra a través de una hebra sexual. Luego tenemos la transformación, que es la transferencia de genes desde un ADN desnudo de una bacteria previamente lisada a otra que lo recibe y lo incorpora a su genoma. Y finalmente encontramos la transposición, que es el movimiento de una sección de ADN que puede contener genes para la resistencia a diferentes antibióticos y otros genes cassette unidos a un equipo para expresión del promotor en particular. Mecanismo de resistencia a los antisépticos y desinfectantes. Los antisépticos y desinfectantes se usan ampliamente en hospitales, centros de salud y laboratorios, en los procesos de control y desinfección, y sobre todo en la prevención de infecciones. La resistencia puede ser una propiedad natural de un organismo, como son las intrínsecas. Estas se originan como mutaciones puntuales en los genes blancos, ciclo de inserción de los genes de resistencia, de bacterias susceptibles y también de genes que les proveen protección contra otras bacterias. Aquí encontramos que existen dos tipos de bacterias gram positivas y las gram negativas. Estas últimas son más resistentes a los desinfectantes y antisépticos que las primeras, debido a que poseen una membrana externa que actúa como una barrera que limita la entrada de varios tipos de agentes antibacterianos. También encontramos los mecanismos de la resistencia bacteriana adquirida. Surgen por mutación o por la adquisición de material genético en forma de plásmidos o transposones. Estas configuraciones permiten grandes arreglos de genes de resistencia para la mayoría de los antibióticos y desinfectantes, a ser transferidos en el mecanismo de conjugación.
¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la resistencia bacteriana? El uso indiscriminado de estos productos ha hecho que las bacterias dotadas por múltiples mecanismos desarrollen estrategias inherentes y adquiridas, que les permiten evadir con efectividad la acción de estos compuestos. Se calcula que más del 50% de las prescripciones médicas de antibióticos en los hospitales se ordena sin pruebas claras de infección o sin una indicación médica adecuada. Entre estos factores existen las medidas ineficientes para el control de infecciones en los centros hospitalarios, la falta de campañas educativas en el uso y manejo de los medicamentos, debido a las condiciones de pobreza e ignorancia en las prescripciones. Y encontramos los factores del medio. La resistencia se puede deber a la producción natural de antibióticos por bacterias del suelo, que actúan como reservorios naturales de genes de resistencia y suministran el principio de genes transferibles. ¿Qué aspectos fundamentales se ven afectados? La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y programándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones son cada día más difíciles y a la vez imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abuso de estos fármacos y con la deficiencia de la prevención y control de la infección. ¿Cuál es el rol de enfermería? El personal de enfermería tiene un rol esencial en la contención de la resistencia bacteriana, ya que mediante prácticas seguras en la administración de antibióticos y la implementación de protocolos como el lavado higiénico de manos, se puede evitar infecciones que sigan aumentando esta resistencia. La enfermería debe participar activamente dentro del equipo interdisciplinar, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, en la planificación, diseño y ejecución de estrategias de ayuda a la reducción del problema, educando a la población de la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Muchas gracias por su atención.